Amén. Amén, amén. Bueno, entonces, para ir iniciando con esta escuela, retomando digamos, la parte final de la anterior parte, de lo último que se habló, el apóstol nos hablaba de una crisis como algo beneficioso y también algo en lo que nosotros decidimos cómo vemos, porque también porque ahí también nosotros somos llamados a la disposición por medio de esa crisis. En esa crisis nosotros somos, somos contados como personas que deciden. En esa crisis nosotros, digamos que retomamos nuestra decisión y el principio de realidad nos lleva a nosotros a que podemos decidir cómo vemos una crisis. Y muchas cosas que a nosotros nos suceden, nosotros decidimos cómo las vemos. Digamos que ahí nosotros podemos desarrollar una habilidad que nosotros hablamos en una escuela pasada, que era la toma de decisiones. La toma de decisiones no solamente está reflejado en cuando me dicen, ¿quiere esto? Y yo digo sí o no. O si me ofrecen algo y yo simplemente digo sí o no. Y digamos que ahí no está involucrado nada emocional o nada, digamos, trascendental, sino que las decisiones tienen que llevar, o las decisiones están tan involucradas en nuestra vida que aún de las crisis nosotros podamos sacar algo bueno y que de las crisis nosotros podamos sacarle beneficio. Entonces uno cree que las personas que le sacan beneficio a la crisis es porque no están sufriendo una crisis de verdad, pero también es un ejercicio y también tiene que ser una decisión que en el momento, digamos que al principio nos va a costar más, pero que también conforme a ir adquiriendo unos hábitos, ya se empieza a fortalecer es una habilidad y ya se empieza a formar en nosotros, digamos, el pensamiento de recurrir a pensar bien. En nosotros puede empezar a haber como ya como una inclinación hacia pensar bien en las crisis. Y tiene que empezar a ver en nosotros como despertar una vocación por pensar bien de las cosas que nos pasen, van a ser difíciles. Y pues para eso yo creo que está relacionada la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones no es como yo me siento, entonces así decido. Porque a veces las decisiones las limitamos a eso. A que si es crisis, como la crisis me hace sentir fuera de mi lugar y la crisis me deja como sin recursos a mí. Entonces, a veces por lo que sentimos en la crisis, pensamos que así mismo nos sentimos casi que obligados a decidir por esa emoción. Y en la toma de decisiones no es toma de emociones, sino toma de decisiones. Y en la toma de decisiones ya nosotros no tenemos que partir de la emoción para encerrar todo lo que nosotros vivimos, aún hasta para encerrar todo lo que hemos vivido y conectarnos más con algo negativo. A veces la persona por una crisis que esté viviendo hoy lunes, por la crisis del lunes, empieza a pensar mal de todo lo que lleva en el proceso. A veces por la crisis de un momento
se piensa de que no ha valido la pena nada. O sea que se cambia la decisión, porque cuando uno piensa que, o cuando uno cree saber que algo no vale la pena, uno tiene que cambiar de decisión ante eso. Y a veces cambiamos de decisión con la crisis. Ponemos la crisis a que intervenga en cosas que ya debieron haberse solucionado y las traemos a colación. No ponemos la crisis a tratarla como algo presente, sino que le damos más motivos para que nos deje sin recursos a nosotros y nosotros conectarnos más con volver hacia atrás y con retroceder en el proceso. Entonces, para mí en esas crisis nosotros podemos ver algo beneficioso o nosotros mirar si estamos sacando pensamientos de avanzar en el proceso, aún con esas cosas que a veces no entendemos, que a veces para nosotros parezcan injusticias, que para nosotros parezcan como que no debemos meternos por ahí, por ese camino de, de pensar bien de la crisis y, y siempre esa crisis nos está llamando a nosotros a decidir. Y si tenemos la decisión abierta es porque no solamente tenemos la posibilidad de la emoción, sino que también tenemos la posibilidad de la conciencia y tenemos la posibilidad de nosotros mirar más allá de nuestras posibilidades que nos está dictando esa emoción. Porque la emoción le dice, si usted está triste, pues siéntase triste también con esto, con lo otro. Si usted está triste, entonces siéntase triste con lo bueno que pasó. Y empieza uno a agrandar una crisis hacia donde no debe ser. Y la crisis lo que tiene que llamarnos a nosotros es a decidir bien y digamos que a decidir por mejorar. Entonces, pues ese es como mi concepto y también trayendo como el aporte que han dado en la última parte de la escuela pasada, que hablaban de que la crisis es como una bendición, que a veces para llegar a una bendición tenemos que prepararnos y enfrentarnos a la crisis. Prepararnos, para nosotros la preparación es una crisis porque nosotros vivimos en un mundo de afanes. Entonces, para nosotros toda preparación a veces es como una crisis y el proceso también es una preparación. Y en esa preparación yo debo pensar de que estoy creciendo y no simplemente de que estoy pasando por un mal momento. Entonces depende yo cómo pienso de esa situación y cómo yo la convierto a que me beneficie a mí, a que me beneficie en mi proceso o a que beneficie mi emoción. Que la emoción no siempre va a querer proceso. Entonces, hay una mano levantada. Buenos días, mi líder. Buenos días a todas las instituciones, a todas las personas que se conectan, que se disponen a seguir aprendiendo todos estos temas que acarrean esta enfermedad tan complicada, ¿no? El tema de la crisis, pues yo creo que el tema de la crisis ya, pues deberíamos como empezar también, o por lo menos yo, a seccionarlo, ¿no? ¿Qué tipo de crisis son las que en realidad a mí me afectan mi proceso de recuperación? O en general, yo creo que las crisis más fuertes dentro de un proceso de rehabilitación, de recuperación, precisamente son las crisis espirituales. Lo hablaba el apóstol esta mañana en nuestro devocional y yo creo fielmente que todo, hay que cuidarnos de todo lo que escuchamos, de todo lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca y engañoso es el corazón. Pero lo que se alberga en el corazón precisamente es aquello que escuchamos. Muchos muchachos en un proceso de recuperación entran en una crisis porque se ponen a oír voces que no son las correctas. No, es que mira que es que en esta fundación la comida es mala,
es que mira que cuánto tiempo nos van a tener acá, es que mira que el de allá hace las cosas mal y le va mejor, lo hablamos esta mañana, y cuando un muchacho se sale de un proceso de recuperación, se puede enmascarar, pero en realidad no está haciendo nada, simplemente es tan difícil hacer que este muchacho abra su entendimiento y poderlo moldear y poderlo llevar hacia donde Dios quiere o hacia su recuperación. Entonces yo creo que para uno afrontar estas crisis espirituales, tenemos que estar muy ceñidos precisamente con la palabra, tenemos que reconocer, el apóstol lo decía esta mañana, tenemos que entender cuando yo estoy mal espiritualmente, porque cuando yo estoy mal espiritualmente es cuando el enemigo me ataca, cuando los malos pensamientos me atacan, cuando empieza esa envidia, cuando empieza esa fijación en los demás. Pero cuando usted está claro espiritualmente, usted se le puede estar cayendo el mundo encima y usted está claro en su fe de que las cosas van a mejorar, de que todo lo que pasa en su vida es por un propósito de Dios, de que Dios no permite que nada pase, que no se caiga la hoja de un árbol sin su consentimiento. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar velantes, tenemos que estar atentos en qué momento estamos entrando en una crisis nosotros espiritual, en qué momento nuestra alma, nuestro corazón se está contaminando y eso lo que hace es dañar nuestro proceso de recuperación. Nadie está exento de en algún momento vivir una crisis espiritual dentro de su proceso. Me siento cansado, porque el apóstol decía, usted se está revisando cómo se siente usted cansado. Muchas veces los muchachos me dicen, Milia, es que me siento cansado. Y su cansancio es físico. Muchas veces usted puede dormir 3, 4 días y créame que usted va a seguir igual de cansado porque su cansancio es espiritual, su cansancio viene del alma. Usted lo que tiene que hacer es afrontar esa crisis con Dios, leyendo los devocionales, sus apuntes, volviendo a estudiar aquellos apuntes que en algún momento le han dado esa fuerza, meterse en oración con Dios. Es precisamente eso lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos afrontando una crisis y cualquier tipo de crisis. Yo soy una persona que ha aprendido a entender que cuando Dios a usted lo pone a pasar una crisis, que cuando Dios a usted lo hace pasar el desierto, nunca es para mal, nunca va a ser para mal. Si usted está pasando un desierto, es precisamente porque Dios lo que quiere es que usted vuelva y busque de Él, que usted vuelva y se convierta en Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver todo desde los ojos espirituales y aprender a sacarle el máximo provecho a esas crisis que en algún momento Dios permite en nuestra vida para volvernos personas más fuertes. Ese era mi apunte, mi líder. Gracias, Miguel. Yo creo que es importante nosotros en la crisis, o digamos en el proceso más bien, nosotros dejar atrás como el pensamiento de nosotros, porque es que el pensamiento de nosotros nos lleva a vivir crisis también. Y es mejor nosotros vivir la crisis que nos quiere dar el proceso y la crisis que de verdad hace parte de ese camino que nos lleva hacia lo que nos quiere llevar el proceso. Porque pues si digamos que la crisis la relacionamos con proceso o con o no con proceso, sino que la relacionamos con un camino, relacionamos la crisis con un camino, pues ¿en qué camino es que estamos andando para de ahí sacar el aprendizaje que necesitamos? Porque el hecho de que vivamos una crisis, pero simplemente seguimos buscando lo de nosotros, pues nosotros no vamos a estar viviendo la crisis que necesitamos vivir. No sé si me hago entender, porque a veces uno se busca cosas que lo llevan a más crisis y uno de pronto está necesitando es la crisis, pero la que le quiere dar el proceso, no la crisis en la que lo quiere meter el compañero, no la crisis en la que lo quiere a veces meter a uno la familia, porque la familia a veces no entiende qué es lo que debe estar viviendo la persona. A veces la familia quiere que la persona ya empiece a luchar, pero fuera del proceso, que empiece a afrontar la crisis que le tiene la calle, pero todavía no ha afrontado la crisis que necesita interna, o no, todavía no ha afrontado la crisis que lo lleva a poder sostenerse.
sino que ya quieren, a veces las familias o hasta las mismas personas en la fundación quieren sostener una crisis que no tiene que ver con el crecimiento. Y la verdad es que nosotros necesitamos es meternos, digamos, al proceso y a todo lo que nos conlleva el proceso. Y en ese proceso no podemos pensar que porque es el proceso, entonces no van a haber dificultades, que nunca vamos a extrañar nada, que nada nos va a costar, o que todo va a ser risas, o que todo va a ser fácil. El proceso tiene crisis, pero entonces cuando yo iba por el camino equivocado y el camino que no era, pues ahí yo también estaba viviendo una crisis, pero ahorita yo lo que necesito vivir es lo que el proceso me vaya determinando a mí, no lo que yo me vaya buscando, porque aún dentro de la fundación hay personas que lo que se están buscando es no tener la mente en la fundación, en lo que conlleva el proceso, sino tener la mente desconectada y seguir luchando, pero luchando sin causa, luchando sin tener un propósito y sin ir a tener unos resultados positivos. Porque también existe pensar mal de esa crisis, o también existe yo irme por mi camino alejado de lo que tengo que ir en el proceso, sabiendo que la crisis va a llegar. De alguna forma la crisis va a llegar. ¿Y cómo me tiene que coger a mí? Si me va a coger a mí preparado con con las herramientas que me están dando a poder crecer, o si yo voy a recibir esa crisis con los mismos patrones de conducta de antes, pero solamente es que estoy dentro de una fundación. O sea que cuando salga de la fundación, ¿qué me llevo de la fundación? Si a veces lo que he querido estar viviendo es mi estilo de vida, pero dentro de una fundación. Entonces las crisis en el camino de lo bueno tienen que llegar, y a veces no quiero pasar por ahí, pensando que en el camino contrario no van a haber crisis. Y es preferible afrontar la crisis en el camino bueno y donde yo puedo decir que le voy a sacar provecho a eso y donde yo puedo pensar que es una bendición, a yo estar pensando mal de todo lo que me pasa, estar pensando de que ahí no es que yo debo estar, de que eso no es justo, de que esa crisis, ¿por qué? Sabiendo que venimos de vivir crisis y a veces no la queremos afrontar para lo bueno y no queremos empezar a tener un pensamiento diferente para yo coger esas crisis y transformarlas en algo que me vaya a servir a mí para impulsarme, para yo haber tenido una problemática, pero no morirme con la problemática, para yo haber aprendido de eso y mostrar que se puede y no simplemente pensar que es muy difícil, que es imposible, que mejor ni lo intento, que mejor no, ni me hablen de proceso, que yo por ahí no camino, yo soy duro para esto, yo no puedo. Entonces es como empezar a desarrollar esa habilidad de toma de decisiones frente a la forma de pensar que yo tengo de las crisis. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Un saludo especial de mi parte. Quisiera dar mi aporte referente a un versículo de la Biblia que habla en Isaías 40:31. Sí. ¿Lo tenés? Isaías 40:31.
¿No? Sí. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ya, entonces referente a ese versículo que me parece súper interesante y va pegado a la mano de las crisis, creo que todos en la vida hemos pasado por crisis, ¿no? Crisis existencial, financiera, como le decía el apóstol hace 8 días. Y hay diferentes tipos de crisis, pero una de las que más afecta el alma y el ser es la crisis espiritual. Y es ahí donde entra el DPD de los 12 meses. DPD, pues, en comunidad terapéutica se conoce como el desarrollo para beber o drogarse. Y es donde entra el olvido de Dios, el olvido de lo espiritual. 12 meses comenzamos a vivir una crisis que afecta toda nuestra vida, todo nuestro proceso y cada una de nuestras áreas, espiritual, personal, financiera, familiar, laboral, etcétera. Y es ahí donde más debemos reafirmarnos. Si podemos ver el contexto de este versículo, hablando sobre las águilas viven máximo 70 años, ¿no? Pero a los 40 años comienza el proceso en el que mudan, pues, por decirlo así, mudan el pico, mudan las alas. Y ellas tienen dos opciones, porque llevando toda una vida salvaje, ya una vida de maniobras, una vida de hazañas, a los 40 años sus garras se ven muy largas, tan largas que ya no pueden agarrar bien las presas, ya no pueden agarrar bien los peces que ya acostumbran a comer, pues las truchas ya no pueden cazar bien, gracias. Las uñas se vuelven tan largas que no pueden agarrar bien las presas. El pico se encurva hasta apuntar el pecho y las alas se vuelven muy largas y eso también afecta su peso. No pueden volar bien. Ellas tienen dos opciones: dejarse morir o pasar por un proceso muy doloroso de removación de alas, de plumas y de pico, y es ahí donde ellas se suben a lo alto de los peñascos, se meten en las cuevas y se aíslan, ¿no? Se aíslan y empiezan a arrancarse las alas, arrancarse las plumas, perdón. Empiezan a arrancar las plumas y contra las piedras empiezan a golpear el pico. Se arrancan el pico, se arrancan las plumas, se arrancan las uñas y viene ese proceso doloroso en el que llevándolo al contexto de las crisis es donde nos encontramos a nosotros mismos, donde nos aislamos, donde nos introspeccionamos y comenzamos a aceptar cosas dentro de nuestra realidad que debemos afrontar, que debemos aceptar y que debemos comenzar a cambiar. Le decía Miguel Campas hace 8 días también que quiere decir también cambios, ¿no? Hay cosas que deben cambiar en nuestras vidas. Y tomando el ejemplo de la naturaleza, hablando de las águilas, debemos empezar a mudar cosas, a dejar atrás el pasado. Y es doloroso desarraigarse de muchas cosas que a uno lo satisfacen, pero es necesario, que si no, entonces, ¿cómo vamos a volar? Entonces, ¿cómo vamos a adquirir lo que verdaderamente nos es importante para nosotros? Y uno de los plus de este programa, de esta escuela,
llamada Proyectando Generaciones, es que apenas vos entras, lo primero que te das cuenta es que el que crea saber mucho no sabe nada. Desaprender para aprender. Y es muy importante para poder afrontar una crisis, porque en medio de una crisis llega el salvavidas, llegan los consejos, pero estamos tan cegados y tan encerrados en nuestro propio conocimiento, en nuestro pensamiento limitado, que no queremos aceptar el consejo de nadie. Creemos que con lo poco y nada que sabemos sobre terapia, sobre la Biblia, sobre muchas cosas, creemos que nosotros mismos podemos ayudarnos y no es así. El mismo libro de Nehemiah lo dice, que solo podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo solos. Y todo el tiempo vamos a necesitar ayuda. El sabio Job pasó por un momento de crisis en el cual él se vio entre la espada y la pared, ¿no? Pero nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó de confiar en Dios. Ya que ese era uno de los esquemas, ¿no? No, pues, quítele todo lo que tiene, pero no le toque la vida y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sé que él no va a dejar de confiar en mí. Yo imagino ese cuadro, ¿no? Dios diciéndole al diablo, no, quítele todo lo que tiene y verá que va a permanecer firme conmigo. Y aún a la misma esposa él la confrontó, el mismo Job la confrontó. Porque, entre comillas, pues quería como regar malestar de Dios. Mira, pero ¿por qué? ¿Pero por qué eso? ¿Pero por qué lo otro? Y en nuestra vida cotidiana vendrán personas a regar malestar. Todo el tiempo nos vamos a encontrar personas, quién sabe, en salidas, al médico, a la misma familia, nos va a decir, pero ya es tiempo, ¿no? Ya llevas cuántos meses, ya llevas 9 meses, ya llevas 1 año, ya llevas 2 años y todavía ahí metido en la fundación. ¿Hasta cuándo? Piensen en trabajo, piensen en tener una mujer, piensen en tener hijos, piensen en su futuro. Sí, hay que pensar en cosas, pero no es lo prioritario. No podemos comparar lo urgente con lo importante. Y hay cosas urgentes que pueden tomar tiempo. Primero enfoquémonos en lo importante. ¿Qué es lo importante para mi vida? ¿Qué es lo importante para mi proceso? ¿Qué es lo importante para yo salir de las crisis? Para yo poder afrontar la vida. Ya que las cosas fáciles nos forman el carácter. Asimismo, las águilas no se pueden dejar morir, bailándose en una cueva, golpeando su pico contra la piedra, arrancando de las plumas, arrancando de las uñas. Ahí es donde viene el verdadero proceso y la verdadera apertura para salir de una crisis. Es donde vamos a renovar nuestra piel, nuestra mente, nuestros pensamientos. Vamos a tener mejor agarre para poder tomar el alimento espiritual. Vamos a vaciar nuestra copa para poder que se llene de más vino nuevo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Y es muy real. Porque podemos ser muy jóvenes en edad, pero en pensamientos nos comportamos como viejos experimentados que no necesitan aprender más nada. Y eso es soberbia. No debemos ser soberbios, que la soberbia también es amiga de las crisis. La soberbia, el orgullo, la altivez, es amiga de las crisis. Son compañeras y van cogidas de la mano para arriba y para abajo.
Entonces, lo primero que debemos hacer es ser humildes, agachar la cabeza, aceptar, ser de mente abierta, pero en el buen sentido de la palabra. Ser positivos también. Ser más optimistas y ver lo bueno que podemos sacar de las cosas no tan buenas que nos pasan. Porque a diario nos encontramos con una alta gama, de adversidades, de situaciones, todo el tiempo, y lo hemos hablado. Hay veces que pasamos por crisis por unas chanclas. Por un par de chanclas nos dañamos la paz y entramos en crisis. Por una llamada entramos en crisis. Hace poquito a un muchacho le llegó la noticia de que la mujer estaba embarazada, pero el hijo no es de él y el muchacho voló. Qué pecado, o sea, por una parte da como jocosidad, pero es un estado de crisis en la que la persona no haya que lo importante, o sea, urgente, pues, madre, necesito saber qué es lo que pasa, necesito vengarme o desquitarme, qué sé yo. Pero ese tipo de crisis debemos ponerlas en manos de Dios y confiar, tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no solamente es esperar, la paciencia es la virtud de tener una buena actitud mientras uno espera. Es tener una buena actitud mientras uno espera, mientras esperamos. Tener paciencia, tener templanza, dominio propio. El dominio propio es muy importante para nuestras vidas. El dominio propio. Porque entra la crisis, entra el DPB, entra el craving, ya, DPB, desarrollo para beber o drogarse, o entra el craving, ¿no? El deseo insaciable de consumo, y es ahí, en ese momento de crisis, donde viene la paz, la paciencia, donde entra el dominio propio, donde entra la humildad también. Lo dice Leonardo, el líder Leonardo, también hay veces que el humilde no, el que es humilde no sopla, ¿no? Es muy real también. El que es humilde no sopla. Entonces, tenemos todo este ejemplo bíblico y de la naturaleza viva también, de cómo debemos mudar, de cómo debemos vaciar nuestra copa, de cómo debemos cambiar nuestros odres viejos, de cómo debemos dar la humildad necesaria para salir de las crisis y para salir de los momentos de adversidad. Amén. Muchísimas gracias por escuchar. Amén. Líder Felipe, eso es la palabra. Gracias, Darwin. Algo que usted dijo que nosotros debemos desaprender, pues me llama la atención porque nosotros a veces no podemos, o sea, hay algo que nos impide a nosotros seguir sacando cosas buenas de las cosas que nos pasan. Y eso, o sea, si nosotros pensamos así, entonces no hemos aprendido de verdad. Nosotros yo creo que nos falta mucho aprendizaje cuando no vemos oportunidad de sacarle algo bueno a algo. Y eso me hace sentir que el aprendizaje no es de estar un tiempo en una fundación. Un aprendizaje de algo constante, porque hoy una persona puede decir sí, señor, a algo, pero el día de mañana le puede llegar una situación donde sea algo nuevo y que a veces no le dé algo bueno a eso que le está pasando. Y ahí toca desaprender también.
Nos toca a nosotros desaprender cuando nos llegan situaciones y nosotros a veces no vemos que esas situaciones nos puede servir para bien. Y ahí falta aprendizaje, o sea que nosotros, ¿qué será que aprendimos para nosotros no verle algo bueno a lo que nos está pasando? Hay falta aprendizaje cuando la persona se justifica todavía, cuando se le dice y saca el pero, cuando dice no, pero al menos dígame que hice bien esto, cuando al líder se le olvida decir por favor y ya se le daña la motivación, se le daña la sobriedad, se le dañan hasta los sueños. Como yo decía, a veces por cosas pequeñitas afectamos hasta algo que hemos trabajado por tiempo, porque no desaprendemos todavía de que tenemos que ir para adelante, de que no estamos hechos para detenernos en las crisis. Es más, de que la crisis no es para detenerse. A veces decimos crisis y lo relacionamos con un semáforo en rojo y después ese semáforo nos daña y no sabemos qué hacer. Entonces, para nosotros debe ser importante pensar que debemos desaprender bastante, que nos falta aprender mucho, porque para que a veces no nos alcance para pensar bien de las cosas, o al menos para pensar que si no llegan de la mejor manera, y entonces me corresponde a mí poner de mi parte para mejorar eso. Entonces, pues este tema lo pone a uno también como a reflexionar bastante porque nos falta aprender. Una vez le recibe a una persona y no le quiere recibir a otra. Una vez le recibe al director y al líder no le quiere recibir. A los apoyos no les quiere recibir. A un encargado de la cocina no le quiere recibir cuando está en su función. Le quiere recibir al director, pero no a los padres. Le quiere recibir a los padres, pero no al director. Y en esas crisis nos falta aprender mucho para identificar una bendición ahí, para no identificar solamente que como me duele, entonces tengo incapacidad. Como me duele la crisis, entonces hágame una incapacidad para no hacer mis deberes, para no vivir, para no ser buen hijo, para no ser buena persona, para no quererme, no querer mi proceso, no querer a los demás. Como me duele, entonces no quiero saber nada. Como me duele, se me olvidó ya qué quería. Como me duele empezar mi proceso, entonces ya quiero puerta. Entonces, en esas crisis yo creo que nos estamos encontrando con el proceso real, con el proceso que cambia formas y ese proceso que nos viene a transformar a nosotros. Entonces, el pastor Luis levantó la mano. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Sí, señor. Las crisis, hoy yo diría que la crisis como el sufrimiento son elecciones. Son elecciones que cada uno de nosotros decidimos tomarlas o decidimos sobrellevarlas. Por eso es una decisión. Un dicho estoico dice que las mentes fuertes sufren sin quejarse. Las mentes fuertes sufren sin quejarse, mientras las débiles se quejan sin sufrir. Y ya, mi amor. Las mentes, grandes esto, las mentes fuertes sufren sin quejarse,
mientras las débiles se quedan sin sufrir. Hay crisis en los tres ámbitos del ser. Vamos a verlo hoy. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Y cómo sobrellevar cada una de ellas? Hemos escuchado a través de nuestra experiencia de vida cómo las personas entran en crisis en su parte física debido muchas veces a una enfermedad, por decir algo. Entran en una crisis respiratoria o en un coma diabético. Esas son crisis físicas. El cuerpo en su sistema falla por algo. Falla por algo y ahí mismo hay que acudir a un médico, a un especialista, a una medicina, a un tratamiento y, y se sale avante por eso. Sí. Queda afectado en otras áreas, pero lo que yo quiero que reunimos hoy es cómo salimos de cada una de ellas. Y ahorita el líder Darwin me hacía caer en cuenta algo con referencia a Job que lo vamos a ver enseguida. Ya vemos cómo se sortea esa crisis ahí. Ahora, la crisis del alma, para que vamos empezando a formar nuestro ser. Cada uno de nosotros nos duele algo, nos afecta la gastritis. Muchas veces, en el caso de los que hemos sido adictos, casi siempre el estómago, en su parte, que intestinos, que colon, que bueno, sufre esta enfermedad y se ve afectado con nuestro estilo de vida. Y cada que nos entramos en esas crisis que nos sube pues el jugo gástrico y esto, pues tomamos determinada medicina y muchas veces quedamos sufriendo. Yo sufrí muchos años de eso, creo que más de 17 años sufrí de eso. Pero el alma, a donde quiero llegar es lo que dicen, lo que decía este principio estoico y lo que dicen muchas frases, ¿sí? Las mentes fuertes, o sea, el alma está compuesta de ¿qué? Mente, voluntad y emociones. Y las mentes fuertes sufren sin quejarse, mientras las débiles se quejan sin sufrir. Usted tal vez esté ahí en su proceso y se esté quejando de todo, pero no está sufriendo. ¿Ya desayunamos? O tal vez ya esté el desayuno listo para después de la escuela. Ya, o sea, queremos sufrir sin estar sufriendo realmente. Y buscamos siempre una queja y una circunstancia para salir. Mire, yo siempre lo he dicho, si en mi parte humana yo me hubiera fijado en el líder que me educó a mí, pues yo estaría loco. O no hubiera terminado mi proceso, o estaría en las calles, o tal vez ya muerto, por tantas recaídas, por siempre estar buscando una justificación. Y me aterra aún, estos días no me he escuchado una queja de un director, cuando como todos hemos tenido algún tipo de tropiezos y necesitamos tomar alguna clase de disciplina, y empiezan a quejarse siendo directores, hermano. Que no hay esto, que sí hay que esto, que falta esto. Cuando uno quiere sortear la crisis, uno debe tener una mente fuerte. Metan esto en la cabeza. Una mente fuerte. Si no tiene una mente fuerte, usted se va a quejar de todo y va a sufrir por todo sin aún haber sufrimiento. Ya las crisis del cuerpo ya las vimos, más o menos las entendemos, pero las crisis del alma, ¿cómo las sorteamos? Simplemente ejercitando nuestra mente ante aquellas circunstancias que parecen ser difíciles o con obstáculos. ¿Sí? Ya entramos aquí al ámbito espiritual o a nuestra parte del espíritu para que quedemos conformados como ser ante la crisis. Y el líder Darwin tocaba lo dejó ahora. Pues resulta que dice la narración que él tenía la estatura completa y esto, pero hay algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo sorteamos la crisis en lo espiritual? Muy buenos días para todos. ¿Cómo me dice? Un momentico.
Job nos muestra la mayor claridad. Voy a buscarlo aquí en un momento para que entendamos esta idea, porque es que es importante. Job capítulo 1. Bueno, ya muchos conocen la historia, ahorita la estaba narrando por ahí, por encimita el líder Darwin. Y decía, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tenía la estatura completa, diría yo, la estatura completa, hermano. Era este hombre perfecto. Bueno, se dice perfección, pues, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, estaba completo. Y comienzan a narrar todo y su hacienda, y tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 anas. Tal vez le llegó todo esto, bienes, o todas estas bendiciones de Dios, por esa perfección, por ser temeroso, por ser apartado del mal y por ser recto. Pero vino el enemigo de nuestras almas y se presentó delante de Dios y le dijo, ¿acaso sirve Job de Dios? ¿Acaso Job sirve a Dios de balde? Mira cómo lo ha acercado con todo lo que tiene, hijas hermosas, hijos hermosos, una estatura espiritual y muchísimas cosas. ¿Acaso sirve de balde? Y muchas veces nosotros pensamos que adorar es ir y congregarnos en un templo y empezar a cantar canciones bonitas. Y está bien, pues los salmos inspiran a esto, a adorar. Pero después de que ya se presentan los hijos de Dios y entre ellos el diablo, Satanás, dice ahí, o Leviatán, o como quiera llamarle, dice que le permita tocarlo y Dios le da permiso de que toque todo lo que tiene, menos su cuerpo, su parte física. Y acaba con todo. Casi que se podría decir que aquí, según narran, casi que en el mismo día mueren sus hijos, acaba con las yuntas, acaba con los camellos, con los asnas, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte. ¿De dónde estaba este hablando? Cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, los pastores, y los consumió. Bueno, y comienzan a narrar, ¿sí? Y un gran viento, dice el 19, un gran viento vino del lado del desierto, azotó 4 esquinas de la casa, del cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró, dice el verso 20, ahí es donde está la clave. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Y de qué manera adoró? O sea, ¿cuál era? Yo me hago la pregunta, ¿de qué manera adoró después de todo lo que le había pasado? ¿Usted tiene esa capacidad? ¿O tenemos aquí esta capacidad de que nos destruya todo y adoremos? Ojo con esto. Crisis en el cuerpo, crisis en el alma. Pero ¿cómo es que vamos a sortear la crisis en el espíritu para formar todo nuestro ser? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo sorteamos esa parte? Porque pues me dolió la cabeza, me dolió un riñón, me dolió la rodilla, voy a la farmacia, pido esto, pido aquello, y me dijo, el alma, ya empezamos a trabajar, aquí nos la están trabajando cada día, nos están haciendo fuertes ahí. Por eso es que es importante que avancemos en el proceso. Pero si queremos entrar al ámbito de Dios, al ámbito espiritual, tenemos que tomar la actitud de Job. Job ya era recto, era temeroso, apartado del mal. Cuando me dicen a mí apartado del mal era porque tenía una capacidad mental o tenía la capacidad en su alma de sortear cualquier cosa. Pero ahí en ningún momento dice, no, él se postró en tierra y adoró. ¿Y de qué manera adoró, hijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y venía ahí, ¿qué mayor crisis que esa? Que le maten los hijos, los criados, las ovejas, se le queme la casa, mejor dicho, que quede sin nada.
¿De qué manera sorteamos eso? Y él dice, esa es la mejor manera de adorar. Por eso cuando vos estás en el proceso, cuando estás en esas crisis, dice, gracias a Dios por mi líder. Así usted en su corazón lo sienta lejos de usted. O como decía el apóstol esta mañana en el devocional, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así no queramos. Ya vence la carne. Querás o querás aceptarlo o no, te levantás a las 5:30 del devocional, o tal vez a las 4:30. ¿Estás venciendo eso? ¿O todavía te tienen que impulsar a levantarte? Entonces, ¿en qué proceso estás? ¿Todavía estás en el cuerpo? ¿Todavía estás en la carne? O como leíamos también esta mañana, y quiero recordarlo, en Jeremías 17:5. Maldito el varón que honra al hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, yo quería, cuando él diga, no, hermano, pues, ¿qué hacemos? Que yo le pregunto a los demás, ¿qué hacemos? No, él se postró y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Tenía las cosas claras y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios propósito alguno. Es la mejor manera de la crisis espiritual. O sea, cuando vas a alcanzar este nivel, te olvidas de los otros dos. Porque aprendiste a sortear, pues ese es el nivel que yo creo que Proyectando Generaciones quiere llegar. Porque toda esa salida y todo eso que el apóstol gasta en las mañanas, ¿qué? ¿Son palabras que se lleva el viento? Tenemos que llegar a ese nivel. Y yo he aprendido una cosa. Crisis hay. Pueda que yo esté pasando por una crisis, pero estoy casi seguro de que va a salir. Solo necesito que en mi mente fortalecerme, en mi cuerpo estar activo, pero en mi espíritu adorar. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Amén. Y empecemos a salir. Esa es la mejor manera de adorar. Adorar no es ponerte a escuchar una alabanza y tener una experiencia espiritual y chévere, y hay que hacerlo, el ejercicio hay que hacerlo, pero estar en constante adoración en el espíritu, es decir, y tomar lo que dijo acá. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salió el vientre de mi madre. Esa frase solo la tira Job en este pasaje. Y vemos cómo fue la recompensa, pero si Job se hubiera agarrado a pelear, y aunque vienen los amigos y le dicen de todo, dice, oh, sí, mira cómo está, con vos no pasa nada. Y tal, aún los amigos tuyos, te digo hoy, cuando salgas de aquí y te vean prosperar y te vean que tu ganado aumente y tus cosas aumenten, van a sentir envidia, van a sentir rabia. Y solo lo único que desearán en el corazón es de pronto verte mal, porque muchos quieren eso. Y vos te vas a levantar y vas a triunfar. Y aún personas de tu misma familia, de tu misma sangre, van a sentir envidia de lo que tú haces. Así que estemos aún preparados porque son crisis. Tú viniste, fue a prepararte, no a pelear con lo que se maneja, porque es que vamos a durar toda la vida en la fundación. Avanzar en el proceso. Y lo único que queremos acá es que llegue a lo espiritual. Hay procesos del cuerpo y del alma, chévere. Decía alguna hora en los eneáticos, narcóticos anónimos, alcohólicos y muchos otros bajados y han triunfado y salen y dan conferencias y andan por el mundo. Pero aquí estamos privilegiados porque queremos llegar en el ámbito del espíritu. Y si tú no llegas al ámbito del espíritu, siempre las crisis te van a llevar a mal. Castiga la carne. No la obedezca. Póngala en contravía. Que no quiere acá, que no quiere allá. Porque las crisis siempre van a estar ahí. Y es que son inevitables. Imagine cuán tan fuertes somos que nos pica un zancudo y nos manda para la cama. Y empezamos a confesar con la mente y la mente se contamina aún de esa crisis física y todo, y tu espíritu se apaga.
Pongámonos y seamos empáticos y pongámonos un momento en el lado de Job. Y si lees el último capítulo, dice que él tenía, aquí dice que tenía 3.000 camellos. Ya en el último capítulo dice que le dio 6.000. Tenía 500 yuntas de bueyes, le dio 1.000, léalo. Y le dio unos hijos más hermosos que los que tenía. Y le dio todo. Y ojo que Job aquí agrega algo importante, porque es que en medio de la crisis muchas veces, y me perdonan, ¿no? Con todo respeto lo digo, las esposas tienen que estar en ese mismo ámbito, porque es que parece que la esposa de Job no estuviera, porque es que esa mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como una mujer factua has hablado. O sea, sigue en ese, hoy que venía con ese impulso espiritual que seguía combatiendo. Y le tocan el cuerpo y el hombre para adelante. Sí, que salieron argumentos y dicen que hubo una cosa ahí como que estaba dentro del corazón, por ahí en el capítulo 3 creo que lo dice. Y me ha acontecido lo que yo temía. El mal me ha sobrevenido. Usted tiene dudas de su proceso, porque es que eso es lo que nos mata en el proceso, eso se los confieso hoy. Muchas veces la duda de que sí podemos recaer, y muchos están ahí, ¿será que decaigo? ¿Será que sí? Usted no está para pensar en eso, usted está para pensar, para fortalecer su cuerpo, fortalecer su alma y fortalecer su espíritu, y que el Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí es la única manera de sortear las crisis. Es la única. Uno, buscar ayuda profesional en la parte física, me duele, tal, hay que hacer algo, ¿no? Porque es que lo tenaz de una crisis médica, pues una crisis de salud, es que usted sepa que el azúcar le está haciendo daño y que el dulce le está haciendo daño y siga comiendo dulce. En la parte del alma, de lo tenaz, que usted sepa que una relación te está haciendo daño y usted en el fondo de su corazón lo sabe y siga insistiendo en esa relación. Y en la crisis del espíritu, saber que las cosas vienen por parte de Dios y empiece a pelear con Dios. Entonces aprendamos a sortear las crisis. Muchas gracias a mis líderes, muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Nosotros como personas, digamos que volviendo un poquito como a lo que hablaba el pastor Luis, lo que está en el corazón de nosotros y lo que está en el aprendizaje de nosotros digamos que juzgamos estando faltos de esa capacidad para juzgar bien. Y nosotros a veces decimos, esto sí me va a llevar a lo que yo quiero, o esto es lo que yo necesito, y empezamos a separar la necesidad del deseo. Y a veces no entendemos cómo las cosas que necesitamos tienen que ser así, porque no son de otra manera. A veces no preguntamos lo que necesitamos porque sabemos que hay crisis, mejor dicho. La persona a veces puede ir al doctor y no preguntarle qué necesito, sino decirle lo que quiere. Porque no quiere la crisis. Y cuando uno no quiere la crisis es como si uno no quisiera la verdad. Porque, ¿qué es lo que dicen de la verdad? Dicen que la verdad duele. Y uno a veces no quiere esa verdad porque le duele. Uno a veces lo que quiere es mentiras. Y de alguna forma a uno no le gustan las mentiras
pero tampoco le gusta que la verdad duela. O sea que una mentira a medias o una verdad a medias es muy difícil. Y para nosotros tener esa verdad para nosotros, no quiere decir que la verdad es que nosotros tengamos que mantener dentro de la crisis y que todo se trate de crisis. Y entonces que si me están invitando a hacer algo bueno, entonces veo crisis y todo se vuelve así porque esa es la verdad, pues no es necesariamente eso, sino que nosotros afrontemos esos momentos, pero no lo afrontemos como con el dolor por delante de nosotros, sino más bien con como esperando algo que podamos rescatar de ahí. A veces en esas crisis el aprendizaje que nos quiere dar puede ser muy grande, pero para nosotros a veces eso no significa nada dependiendo de lo que nosotros esperamos. Uno a veces quiere que las crisis, uno a veces quiere que el final de la crisis sea salir de la fundación. Uno a veces cree que el final de la crisis sea que le regalen el negocio para cuando salga de la fundación. Y la crisis viene a tratarle muchas áreas a uno, no solamente la laboral, la de cuando ya uno salga. La crisis le puede venir a pulir a uno la parte emocional, la parte familiar. Y uno a veces dice, yo ya pasé mi crisis, ya hice mi proceso. Pero de pronto no ha vivido todavía la crisis que necesita para ciertas cosas. Entonces, eso es algo que tiene que ser, digamos, tratado en muchas áreas y que no solamente porque usted superó una crisis en el proceso, entonces ya estoy listo para salir, porque a veces eso pasa, la persona como que dice, bueno, ya entré a la fundación, ya quiero salir. O sea, así se convierte a ese el proceso como si superar una crisis pequeña ya fuera a devolverle a uno algo que ha dejado de hacer por mucho tiempo, por muchos años. Uno quiere hacer romper porque superó una crisis, porque no, porque no levantó la mano cuando dijeron que quién quería doble plato de comida, entonces ya cree que por eso ya no le pueden decir nada. O porque ya cumplió el mes, entonces ya no me toca nada de aprendizaje. Y ahí viene como esa soberbia de la que hablaba, creo que fue Darwin, una soberbia que hace unas concepciones que se salen del orden natural del proceso. Entonces, en esas crisis es la visión que nosotros tenemos de las situaciones. Y es como nosotros asociamos las cosas a las posibilidades de mejorar. Una vez una persona me dijo que todo lo que pasa es con un propósito. Imagínese que uno le caiga una piedra en el pie y pensar que hace parte de un propósito, que uno le pierda el celular y que piense que es parte de un propósito, que usted deje algo guardado en la nevera de la fundación y se le perdió y que sea parte de un propósito eso. Si uno lo único que quiere es como que salga el que es o si no pagan todos. O que salga el que es para que no paguemos todos. Pero pensar que un propósito, y uno a veces piensa que las cosas no le sirven a uno para nada, que lo que le sirve a uno es la visita, la tienda, la ropa, pero que a uno no le va a servir
que no le manden tienda, que no le manden ropa, que a veces que lo dejen como... Pero entonces los propósitos no son fáciles a veces de asimilar por esa estructura que ya tenemos nosotros de nosotros decir que sí es bueno y que es malo, como si nosotros llegáramos a ese nivel digamos, de definir tantas cosas como para decir qué es bueno y qué es malo, y por qué, y cuándo y dónde, porque para nosotros lo que es malo, así se va a hacer un proceso, le tenemos mil excusas. Si alguien no quiere estar en la fundación y se le dice por qué, mejor dicho, pone a más de uno a pensar, pone a más de uno a que no sabe ni para dónde pegar ya en el sentido del pensamiento. Entonces, esas crisis que vengan con un propósito me hace a mí predispuesto a yo no ver un obstáculo, sino a yo ver algo que me va a desviar a mí de algo que no me conviene. Pero a veces vivimos tan enamorados de la ruta que pensamos que lo demás no sabe maluco. Entonces esas crisis son buenas también. Son buenas esas cosas que nos dicen por ahí no es. O cuando a veces nos dicen no. También son buenas esas cosas porque algo nos tienen que enseñar. Tienen que enseñar también humildad. Nos tienen que enseñar a tener constancia en ese proceso. Diego levantó la mano. Hola, muy buenos días familia de la Escuela de Sabios, dándole gracias Buenos a días, Dios Diego. porque en realidad hemos aprendido demasiado desde los diferentes exponentes, desde todas las situaciones, desde las experiencias de todos nosotros. También hemos podido, yo por lo menos he podido interiorizar mucha enseñanza. Ahora lo que habló Darwin, lo que dijo el pastor, lo que dice Felipe, y me doy cuenta que la condición del ser humano en todos sus componentes es una condición, es una condición bien compleja y en muchos casos, hasta caótica, puede ser. Y más que todo cuando son esas crisis existenciales, espirituales, donde Dios en realidad está trabajando verdaderamente con nuestro componente principal, que es el espíritu, y donde llega a revolcar y donde llega a transformar y a colocar todo nuestro ser en orden. Y obviamente, pues esos procesos son dolorosos. Esos procesos, los procesos de transformación, cuestan, y por eso cuando ya se lleva un tiempo, es más, sin hay veces hasta tener el tiempo como tal, pero yo creo que un día de sobriedad hay que cuidarlo, un mes de sobriedad hay que cuidarlo, y eso se hace por medio de afrontar las diferentes crisis que se van a venir presentando y que se van a presentar en el resto de nuestras vidas, se va a estar presentando todo el tiempo. Porque muchas veces dentro de los procesos, nosotros ahora estamos en la fundación, pero va a llegar el momento en que usted afronte la vida en pareja, la vida laboral, la vida social, que nos toque en realidad empezar a que nuestro proceso se comience a tener muchas rutas, porque nos toca comenzar a tener responsabilidades, nos toca comenzar a afrontar en algún momento alguna crisis económica, alguna crisis emocional, crisis familiar. Entonces nosotros estamos en esa preparación. Yo hablaba la otra vez, pues, que de pronto no tuve la oportunidad de participar, de que a una persona le dieron, es como un ejemplo, le dieron 6 horas
Le dieron 6 horas para ir y derribar un árbol. Y a esa persona le hicieron la pregunta de que cómo los iba a derribar, cómo iba a emplear ese tiempo. Y él dijo, voy a emplear 4 horas afilando el hacha. Y las otras 2 horas pensando en la ejecución de cómo lo va a hacer. Entonces, qué es un proceso? ¿Qué es un proceso de restauración? ¿Qué es? Es esa preparación, afilando nuestras vidas, afilando nuestras emociones, templando nuestra fortaleza interior, templando nuestra comunión con nuestro Dios, como usted lo quiera, con nuestro Dios. Aquí hay fundaciones que también hacen, también trabajan los 12 pasos, ellos hablan de un poder superior. No sé si Diego se quedó sin señal. Démosle un momento a ver si a Diego le vuelve la señal, pues como decía Diego, en esos tiempos de crisis tiene que venir un tiempo de planeación. Nosotros no estamos acostumbrados a veces a pensar para actuar, a aprender para actuar, sino que somos instintivos, o sea, simplemente hacemos porque así lo sentimos, o hacemos porque pasó, o sea, a veces como si no estuviéramos en nuestra propia vida. Y en esas crisis nos vienen a nosotros como aterrizar, a que tengamos sentido de pertenencia, a que nos demos cuenta de las necesidades que tenemos y a que nosotros hagamos las cosas con propiedad y con responsabilidad. Y en esas crisis se forma una persona responsable y una forma una persona que cumple con sus cosas digamos, con propiedad. Y en esas crisis se trabajan muchas cosas. Y en una crisis debe estar la persona, digamos, entregada al aprendizaje. Porque si no, pues simplemente es una cosa más o es simplemente algo que nos va a costar a nosotros, que nos duele y que no nos permite a nosotros avanzar. ¿No? Entonces, en esas crisis nosotros debemos pasar por un momento de planeación y por un momento en el que nosotros, como está diciendo Diego, nosotros afilemos esa responsabilidad y donde nosotros afilemos esa visión. Diego levantó la mano. Hola, hola, hola. Qué pena, se me descargó el teléfono, o más bien se le acabaron los datos al teléfono mío. Ahí me disculpan. La idea, pues quería terminarla. Es que, o sea, la preparación que hay que tener debe ser en un estado de muy buena conciencia, en un estado en el cual nosotros salgamos tan capacitados que en realidad nosotros podamos afrontar las situaciones que todo el ser humano tiene que enfrentar de una manera muy natural,
sin que detalles de la vida cotidiana nos afecten más de lo que deban afectarnos. Ahora yo sí soy consciente de que o sea, por medio de nuestro proceso, o sea, hay muchas crisis que se presentan en la vida, Felipe y compañeros, que se presentan por las malas decisiones. Por las malas decisiones. A nosotros, cuando llegamos a enfrentar un proceso, se nos trabaja mucho la parte de la aceptación, del aceptar. Y tenemos que ser muy conscientes de que muchas de las situaciones que nosotros hoy por hoy estamos pasando, que digamos pueden ser crisis, pero yo en realidad, yo pensándolo bien, no son crisis, hay personas que ven el estar en la fundación como una crisis. Empezar un proceso lo ven como una crisis, pero en realidad es una gran bendición. En realidad es una gran bendición tener la oportunidad de uno trabajar sus defectos del carácter, de uno poder trabajar el perdón, de uno poderle hacer duelo a todo lo que se pierde, porque por medio de ese duelo comienzan a aparecer en nuestras vidas y comenzamos a ganar otras cosas que en realidad son fundamentales también. Comenzamos a ganarnos un respeto, comenzamos a ganarnos una confianza. En la fundación, yo muchas veces yo les digo a los muchachos, mi mamá en este momento, pues yo estoy en la casa de ella, y mi mamá en algún momento no me daba la confianza que me dio el apóstol. Le digo, y hoy en día todavía, yo salgo y mi mamá me llama a cada rato, mijo, ¿por dónde viene? Mijo, ¿qué hace? Y ya son 2 años y péguele. Ya son 2 años y péguenle. Entonces, recuperar esa confianza, que es algo que dignifica el ser, dignifica el ser en todos sus componentes, es algo muy importante que nosotros recuperamos en un proceso. Recuperamos nuestras familias, recuperamos también nuestro sentido de pertenencia, nos ganamos una identidad. Yo por lo menos logré tener en mi vida una identidad, identificándome como un hijo de Dios, como una persona que está en el proceso con Dios, que son procesos difíciles, pero a lo que quiero llegar es que el proceso debe ser asumido para que usted, por medio de para que usted no cometa fallas y para que usted no cometa errores que lo lleven a una crisis adquirida. Cuando yo digo una crisis adquirida, es por lo menos a nosotros nadie nos obligó a consumir, a nosotros nadie nos colocó un revólver y nos consumí, o nos obligaron, más bien nos aconsejaban todo el tiempo, no te hagas en esa esquina, no te vas para ese parque Jovita, me decía mi mamá. Yo iba al frente, no te vas para ese parque Jovita, que allá no hay no pura marihuana. Y se asomaba por la ventana, y ¿a dónde estaba el negro? Allá en Jovita. Entonces, la crisis y todos mis problemas que conllevaron, porque fueron una cadena, que cigarrillo, que marihuana, y para allá fueron una cadena, porque es un proceso también, me llevaron a mí a estar casi que en la indigencia. Entonces, yo fui el responsable. Mis decisiones. Entonces, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan a nosotros en la fundación? A tomar decisiones que vayan en pro de que esas crisis no sean crisis adquiridas, sino que lo que tenga que llegar, que llegue. El apóstol tiene un dicho que me gusta mucho y lo dice mucho al grupo de servidores, y a mí me llega mucho, que es por lo menos, o sea, la persona llega ya con problemáticas a la fundación, y fuera de eso un líder siendo piedra de tropiezo, o un líder montándosela, o un servidor montándose más de la cuenta, y él tiene un dicho que dice que le salga el mugre porque le tenga que salir, no porque aquí le estamos dando maltrato, o porque aquí le estamos hablando feo, porque le estamos hablando groseramente, ¿no? Aquí se le pide el favor, se le habla de muy buena manera. Ya si a usted le va a salir su crisis y le va a salir su mugre, ya es porque ya es producto del mismo programa que le exige esa condición de crisis, porque eso es lo que conlleva. Entonces, que nosotros tomemos buenas decisiones,
para que esas crisis adquiridas no lleguen. Y que las que lleguen, pues que sean para el crecimiento de nosotros. Yo digo, bueno, todos los hombres de la Biblia, Moisés, bueno, antes de él, José, o sea, que tuvo como una cadena sucesiva de puras crisis. Y yo muchas veces en Semana Santa, cuando yo era pequeño, yo veía esa película y yo decía, ay, pero ese man, o sea, él no sale de una y se mete en otra, no sale de otra y se mete en otra y le salen cosas. Pero mire que la conducta de él, era buena, era un buen siervo. Entonces ahí es donde yo digo que las crisis vengan para crecer, pero después de que vimos todo lo que él sufrió, que los hermanos lo vendieron, que por allá los ismaelitas, bueno, que ahí se compró un propósito eterno de Dios, porque esas dos vertientes, esas dos tribus en algún momento se separaron, y mire que los ismaelitas llegaron y fueron los que lo rescataron a él para venderlo. Después la esposa del faraón lo sedujo de ahí para allá, que en la cárcel también le pasaron cosas, pero después vemos que todo lo que le pasó a él, fue para un propósito eterno que Dios tenía con él. Entonces, preparémonos muy bien, Amén. afilemos muy bien el hacha. Recuerde que son de 6 horas, son 4 horas. 4 horas afilándola. O sea que afile su ser, afile su espíritu, afile todo su ser para que podamos hacerle frente a todos los procesos de la vida. Porque son bien complejos. Y recuerden que nosotros vamos a salir a enfrentar un mundo caótico, un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Mire tan caótico como está esto. Así está esto. O sea que la preparación debe ser muy buena y que ojalá todos los que estemos acá, ese porcentaje, yo me niego a creer que el porcentaje de personas restauradas de 101, yo me niego porque Dios no es de porcentajes. Yo creo que en las fundaciones, en la Fundación Proyectando Generaciones, donde hablamos de Dios, donde se restaura el ser, y todas las fundaciones que están acá, yo creo que van a ser muchos más los restaurados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Diego. Esta semana, que mi Dios los siga bendiciendo, que me los colme de mucha sabiduría, de mucha paz, de mucha templanza, de todos los dones del Espíritu, y que además de eso nos haga ser conscientes de lo importante que es llevar una vida en sobriedad. Que Dios les bendiga. Gracias, Diego.